¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches a todas y todos. Disculpen, pero ya sabrán, la tormenta hizo que nos retrasáramos un poco, pero pues ya estamos acá. Muchas gracias a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Diálogos Interactivos. Nos encontramos en la tercera sesión, de la quinta temporada, dedicada a el tema de la Guardia Nacional en México. Así es que vamos a reflexionar, vamos a analizar este tema desde la criminología. Si ustedes bien recuerdan, esta sesión de la Guardia Nacional ya se había generado, ya la habíamos tenido, en particular con la temática. Si no mal recuerdo, fue en la última sesión de la tercera temporada, prácticamente hace un par de meses que tuvimos este tema de la Guardia Nacional en México. Sin embargo, dos factores, dos razones han sido importantes para que decida yo nuevamente transmitir esta temática, nuevamente esta sesión. Por un lado, si ustedes recuerdan bien, esa sesión, esta última sesión de la tercera temporada, que estuvo dedicada a la Guardia Nacional, pues tuvo muchos errores técnicos, tanto de audio como de video. No se veía muy bien las láminas, la presentación, se entrecortaba mucho. Entonces, en términos generales, pues fue una sesión muy atropellada. Y la segunda razón por la cual decidí nuevamente retransmitir o transmitir esta sesión de la Guardia Nacional es que hace unos días llegó directo desde la Patagonia, ¿no?, desde la zona sur de nuestra América Latina, el libro, ¿no?, Sentido y Transformaciones de México, donde escribí precisamente un capítulo sobre la Guardia Nacional y que al final de cuentas es precisamente el punto de partida para la sesión de hoy, y también lo fue en su momento con la última sesión de la tercera temporada que les comentaba. Entonces es así que pues nuevamente vamos a tener esta sesión para que ustedes puedan pues comentar, para que puedan reproducirla, ¿no?, sin ningún problema, como lo fue aquella ocasión. Espero que la tormenta que está cayendo acá no tenga efecto sobre la transmisión, pero bueno. Entonces el tema, ¿no?, el título es Reflexiones criminológicas sobre la Guardia Nacional en México. Como ustedes saben, pues la Guardia Nacional, desde su nacimiento, desde su origen, lo que representa, que es prácticamente la militarización de la seguridad pública, pues ha sido un tema históricamente pues debatible, ¿no?, que suscita muchas dudas, muchas perspectivas, muchos posicionamientos en contra, algunos a favor. Algunas personas creen que la militarización de la seguridad pública es algo necesario, como una de las características de una política, como diría Sueiro, una política Volkisch, ¿no?, donde tenemos no solamente la militarización de la seguridad pública, sino también el derecho penal del enemigo, o tenemos una visión radical de la criminología positivista, donde el sujeto criminal pues es un enfermo. En fin, ¿no?, son como varias características de esa política criminal Volkisch, autoritaria, donde una de las características o una de las expresiones pues es precisamente la militarización de la seguridad pública. Y por otro lado hay quienes pues están en contra de la militarización de la seguridad pública, porque son dos entes totalmente distintos en esencia, ¿no? La formación, la capacitación, los objetivos, la filosofía. No es lo mismo la milicia que las policías, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde organismos internacionales, desde tratados internacionales, desde una perspectiva de derechos humanos, desde una perspectiva de organizaciones de la sociedad civil, pues están en contra de esta militarización de la seguridad pública. Entonces es un tema históricamente pues que suscita estos debates, ¿no?, estos posicionamientos, que sin duda cada uno tiene sus porqués, tiene sus razones. Pero bueno, vamos entonces a comenzar. Ya tenemos a bastantes personas. Nuevamente agradecerles a todas y todos, como siempre, su preferencia, su interés por estos diálogos interactivos, que al final de cuentas pues es precisamente para difundir, para analizar, para discutir el conocimiento científico, el conocimiento empírico, el conocimiento específicamente de la criminología.
Entonces vamos a comenzar. He dividido en 4 apartados esta sesión sobre la Guardia Nacional en México, reflexiones criminológicas. Por un lado, el pasado y presente de la Guardia Nacional. Es un lugar común pensar que la militarización de la seguridad pública en México comenzó con Calderón. Sin embargo, vamos a ver que hay distintas etapas. Ya prácticamente cumpliríamos 100 años, ¿no?, de la progresiva militarización de la seguridad pública. Y acá lo que es importante observar es cómo cada año o cada sexenio se van ampliando las facultades y las funciones de los militares. Entonces es un error pensar que desde Calderón se inició la militarización. Por supuesto que no, ya veremos en otras etapas. Entonces aquí en este primer apartado es precisamente para mirar ese pasado y presente de la Guardia Nacional o de la militarización de la seguridad pública, ya hoy prácticamente como una militarización constitucional, ¿no? En segundo punto, mirar algunas funciones y atribuciones de la Guardia Nacional. ¿Qué es la Guardia Nacional? ¿Qué atribuciones? ¿Qué funciones tiene? ¿No? Un poco mirando los documentos más importantes, sobre todo la reforma constitucional que se dio hace algún tiempo y que derivó también en la ley de la Guardia Nacional, que prácticamente es la ley de la Policía Federal, pero ahora con el nombre de la Guardia Nacional, ¿no? Entonces veremos ahí en ese segundo punto las funciones y atribuciones de la Guardia Nacional como una institución mixta, ¿no? Yo le llamo institución mixta, no es una institución civil ni tampoco una institución militar, es una institución mixta, pero bueno, ya veremos más adelante eso. En el tercer punto, un poco analizar, ¿no?, desde la criminología, la Guardia Nacional en nuestro país. Por un lado, a partir de lo que este gobierno representa o dice representar, que es el posneoliberalismo, ya entraremos en ese debate, y por otro mirar los impactos que tiene esta militarización de la seguridad pública, en específico la Guardia Nacional. Y finalmente, las funciones latentes de la Guardia Nacional, ¿no?, que es en realidad un punto que se toca en el capítulo que escribí, pero que es un punto de llegada, no un punto de partida. Entonces ahí abrimos más preguntas que respuestas. Un poco la pregunta fundamental ahí es: ¿la Guardia para qué?, ¿no? Si sabemos que la militarización no tiene un efecto real sobre la disminución de la violencia y la delincuencia. Ahora sabemos, por ejemplo, que la Guardia Nacional estuvo o está en este momento en las zonas fronterizas, como un brazo criminalizador de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Entonces es importante pensar, ¿no?, preguntarnos qué funciones latentes, ¿no?, en términos de Robert Merton, este sociólogo norteamericano de los años 20 del siglo pasado, que decía que las instituciones tienen funciones manifiestas, es decir, lo que dicen las leyes, las normas, pero también tienen funciones latentes, esas funciones que, a pesar de ser las más importantes, las reales, pues están encubiertas con estas capas normativas, legislativas, leguleyas, ¿no? Entonces miraremos ese punto al final. Entonces vamos a comenzar con el primer punto. Les decía, pasado y presente de la Guardia Nacional. Podemos identificar 3 etapas, ¿no? 3 etapas a través de las cuales se ha originado, desarrollado y consolidado la militarización de la seguridad pública en nuestro país. La primera etapa yo la identifico de 1930 a 1980, principalmente en el marco de la política internacional antidrogas, que, como ustedes saben, es una política internacional, no es una política local, es una política que viene de Naciones Unidas, que inició con Estados Unidos, con Gran Bretaña, con la guerra económica con China, en fin, ¿no?, con cuestiones más económicas y políticas que de salud, ¿no? Ahora sí ya prácticamente aluden al derecho a la salud, al bien jurídico de la salud, pero en realidad, si ustedes miran, les recomiendo mucho a Antonio Escotado, tiene ahí libros sobre el siglo de las drogas, sobre la historia de las drogas. Miraremos cómo hay una perspectiva política y económica en esta prohibición. Entonces, la participación de la milicia, de los militares en México en labores de seguridad pública comienza en el marco de la política internacional antidrogas, principalmente las funciones que va a tener en ese momento entre 1930 y 1980 será la detección y destrucción de cultivos de enervantes y la intervención también de movimientos sociales. Recordemos que en esta etapa está el 2 de octubre del 68, está la Guerra Sucia de los años 70, de los años 80, donde los militares también fueron pues un actor muy importante, ¿no?, para criminalizar, para perseguir a estos movimientos
alternativos, ¿no? Comunistas, socialistas, que estaban en contra de la política dominante. Entonces también es importante mirar esa otra cara, ¿no? Independientemente de la utilización que pudo tener la milicia en términos de seguridad pública, que repito, en esta primera etapa se limitó a la detección y destrucción de cultivos de enervantes. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en el Triángulo Dorado, que es donde principalmente inicia, ¿no?, la era del narcotráfico a principios del siglo XX, pues es precisamente ahí donde se va a utilizar a los militares para precisamente detectar y eliminar, ¿no?, destruir todos estos cultivos para pues dar golpes certeros al narcotráfico. También en esa etapa, por ejemplo, habrá muchas operaciones. La Operación Cóndor creo que es la más importante, ¿no? En la Operación Cóndor, donde participan los militares para destruir los cultivos, darle un golpe muy fuerte al narcotráfico, ¿no? Pensaron en los años 60, 70 que destruidos los cultivos de amapola, pues ya prácticamente no iba a existir el narcotráfico. Sin embargo, ahí les recomiendo un libro de Don Winslow que se llama El Don del Perro, donde que es un agente encubierto norteamericano y relata sus testimonios. En esa época él habla de cómo la corrupción política, policial en México activó, pese a esas acciones en contra del narcotráfico en la Operación Cóndor, de prácticamente destruir los cultivos y detener a los principales cabecillas, la corrupción policial, la corrupción política hizo que el narcotráfico regresara con mucho más poder, ¿no? Y es cuando, por ejemplo, surge el mercado de la cocaína, de la piedra, ¿no? Ya no solamente del opio, de la marihuana, en fin. Pero entonces en esta primera etapa del año 1930-1980, principalmente la participación de los militares será en la destrucción y la detección de estos cultivos. Pasamos a otra etapa, la segunda etapa, que es de 1995 a 2006. Aquí tenemos ya la segunda etapa, donde observamos una ampliación de las facultades y de las funciones de los militares en materia de seguridad pública. Aquí principalmente en el marco de la guerra contra las drogas, ¿no? En el marco de la guerra contra el crimen organizado, que tampoco inició con Calderón. Si nosotros hacemos un poco de historia, veremos que pues la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que es la ley más importante en términos de esta práctica criminal, pues surge en los años 90, surge en 1995, 1996, un poco dice Chomsky que era pues la moneda de cambio, ¿no? Era la condición que le pedía Estados Unidos a México para firmar el Tratado de Libre Comercio, ¿no? El Telecán, que precisamente México pues pusiera en marcha un plan o una política antidrogas, un plan anticrimen organizado. Esa era la condición. Recordemos que los neoliberales siempre hablan de esta fórmula, ¿no?, del orden y el progreso. Entonces es muy importante entender que esta política antidrogas, esta política antinarcotráfico, anticrimen organizado, pues tiene sus orígenes también de internacionales, ¿no?, de presión internacional, de presión extranjera, de imposición de políticas ajenas a lo local. Entonces ahí en esa etapa de 1995 y 2006 los militares también participarán en la prevención, control y represión de la delincuencia organizada. E incluso si nosotros miramos, ¿no?, que es un poco también para poder visualizar lo que va a suceder con este acuerdo que salió hace unos meses, el acuerdo presidencial que habla de las funciones y las atribuciones que van a tener las Fuerzas Armadas hasta el 26 de marzo del 2024, que se supone es la fecha en la cual las Fuerzas Armadas tendrían que ir retirándose progresivamente a sus cuarteles. Lo mismo sucedió con Zedillo en esta etapa. Zedillo en ese entonces decía que iba a ser por un tiempo limitado, por un tiempo bastante definido, la participación de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada, y pues ahora vemos en retrospectiva que no fue un tiempo limitado, sino que ese tiempo se ha alargado, se ha complejizado y ha consolidado la participación de las Fuerzas Armadas en materias de seguridad pública. En ese entonces es muy importante, por ejemplo, tener en cuenta la acción de inconstitucionalidad sobre el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Es una acción de inconstitucionalidad que presentaron muchos diputados, recuerdo uno de ellos, Godoy,
que era gobernador en ese entonces de Michoacán, no recuerdo muy bien, pero fue una acción de inconstitucionalidad que presentaron varios diputados del PRD y de otros partidos políticos, una acción de inconstitucionalidad sobre la participación del secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Marina en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. En ese entonces lo que se planteaba es que estos dos secretarios estuvieran presentes para tomar decisiones en el Consejo Nacional de Seguridad Pública de forma administrativa, de forma política, más que operativa. Entonces estos diputados presentaron una acción de inconstitucionalidad contra estos artículos porque decían que pues se mezclaba y había una inconstitucionalidad, ¿no? Porque en términos constitucionales pues se supone que las Fuerzas Armadas solamente están en tiempos de guerra, en fin, ¿no? Entonces se hizo esa acción de inconstitucionalidad y de ahí derivaron las 5 tesis aisladas en seguridad pública interior que en ese entonces generó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismas que por mucho tiempo fueron pues prácticamente los alfileres sobre los cuales se sostenía la participación de las Fuerzas Armadas en nuestro país hasta que surgió en 2017-18 la Ley de Seguridad Interior y después ya ahora con la reforma constitucional, pero prácticamente fueron 10, 15 años solamente con estas 5 tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Que en términos generales pues avala, ¿no?, la participación de las Fuerzas Armadas, la posibilidad de que el presidente pueda hacer uso, ¿no?, de las Fuerzas Armadas en problemas de seguridad interior. Ya veremos más adelante que este concepto de seguridad interior se han utilizado en muchos otros países y es como un concepto pues bastante abstracto, ¿no?, como es de estos conceptos propios del derecho como el bien común, como el interés social, que son tan ambiguos, ¿no?, que hacen ahí. Entonces ahora este concepto de seguridad interior, que no es lo mismo que seguridad pública, que no es tampoco lo mismo que seguridad nacional, mucho menos seguridad ciudadana o seguridad humana, pues es un concepto que se está utilizando para que las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad pública. En términos generales se dice que la seguridad interior es un paradigma sobre el cual se presentan amenazas, ¿no?, que si bien es cierto no alcanzan, ¿no?, la parte de seguridad nacional, son imposibles de enfrentar por la parte de seguridad pública, ¿no? Entonces ahí es como se crea este intermedio entre la seguridad nacional y la seguridad pública, ¿no? No son problemas o amenazas de seguridad nacional, pero la seguridad pública está incapacitada o es insuficiente como para tener esos problemas, entonces se crea este concepto bastante abstracto, diría yo, ¿no? Pero bueno, entonces ahí está esta etapa, ¿no? La segunda etapa, recordemos, principalmente ya no es la detección y la eliminación de cultivos de enervantes, ahora al ejército se le está utilizando para combatir a la delincuencia organizada en términos de prevención, control y represión, ¿no? Entonces aquí ya se va metiendo, va generando una complejidad ahí mayor, ¿no? Ya no solamente en el marco de la guerra contra las drogas, sino también en el marco de la guerra contra el crimen o la delincuencia organizada. Y la tercera etapa, que va del 2017 al 2020, seguimos con esta guerra frontal contra la delincuencia y el crimen organizado, pero aquí observamos, pues ya me parece que de manera muy vastísima, ¿no?, en términos de operaciones, en términos de presupuesto y de personal. Si nosotros miramos el presupuesto que se le ha dado a la Sedena y a la Marina, de verdad es bastante alto, ¿no?, respecto, por ejemplo, el presupuesto que se le ha dado a salud o a educación o a otras áreas de política social. Me parece que Sedena y Semar son de los presupuestos que ha crecido más porcentualmente hablando, ¿no?, año con año, prácticamente ya ha crecido en más de un 100%, ¿no? También el personal, ¿no?, el personal también ha crecido. Entonces son como indicadores que nos van nos van indicando, valga la redundancia, esta extensión y esta importancia que va adquiriendo el militar, ¿no?, la milicia, la marina en términos de seguridad pública. Aquí, ojo, yo no estoy diciendo, esta ponencia no es en contra de los militares, sino más bien en contra de la utilización política, ¿no?, de los militares. Eso tiene que quedar muy claro. Entonces, ya aquí, ya en esta tercera etapa del 2017 al 2020, vemos que ya tienen incluso hasta facultades policiales, que es precisamente
donde se da en esta etapa, por un lado, la Ley de Seguridad Interior, que si ustedes recordarán fue una propuesta del PRI, una iniciativa del PRI que pasó, pero que afortunadamente después de un tiempo, breve tiempo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación la consideró inconstitucional y entonces se eliminó. Ahora cabe señalar que este acuerdo presidencial del que les hablaba al principio también ya tiene acciones de inconstitucionalidad. La Suprema Corte tiene que revisar y pues dar su posicionamiento, ¿no? Pero en esta tercera etapa, como les comentaba, ya hay facultades policiales, ¿no? Por ejemplo, en la Ley de Seguridad Interior, si nosotros miramos críticamente, ¿no? Pues tenía objetivos ambiguos y abstractos, ¿no? Como este que les mencionaba yo de la seguridad interior, mezclaba amenazas de seguridad pública y seguridad nacional, o sea, ya prácticamente había ahí un monstruo, ¿no? Entre seguridad pública y seguridad nacional, cuando son paradigmas totalmente distintos. También se daba la posibilidad de criminalizar las protestas, información de seguridad nacional también se restringía, ¿no? No había contrapesos, había una omisión en el fortalecimiento policial, ¿no? En esta iniciativa que, como comenté, se volvió ley, pero afortunadamente después la Suprema Corte, a partir de las denuncias de la CNDH, del INAI y de otras instituciones, la declara inconstitucional. También hablaba del carácter permanente, no había temporalidad de decir, bueno, los militares van a participar hasta este momento, hasta este año, hasta este mes, ¿no? Prácticamente lo consideraba de carácter permanente la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. También había críticas hacia el uso de la información, principalmente por parte del INAI, ¿no? Se reservaba mucha información en esta ley que era pues prácticamente extraída por los militares. En fin, el Congreso no estaba facultado, que también fue una de las críticas y una de las consideraciones más importantes de la Suprema Corte para anular esta ley, ¿no? Pues, considerarla inconstitucional, puesto que el Congreso no estaba facultado para promover y aprobar leyes en materia de seguridad interior. Posteriormente ya pasamos a este nuevo gobierno, que al parecer es de izquierda, ¿no? Y aquí ya tenemos la reforma constitucional primero y después ya la ley de la Guardia Nacional. En la reforma constitucional recordemos que hubo pues prácticamente 2 o 3 versiones, ¿no? Una primera versión pues era bastante radical, incluso proponía que los militares fuesen casi peritos, ¿no? Ellos mismos pusieran sobre la mesa las pruebas y tuvieran contacto directo con el Ministerio Público, o sea, se les otorgaba facultades hasta de policía de investigación, ¿no? Afortunadamente en el Congreso, ¿no? Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República se llevaron a cabo mesas, ¿no? De discusión con académicos, con operadores del sistema de justicia penal, con gobernadores, con organizaciones de la sociedad civil, con organismos internacionales, y posteriormente de esas discusiones, de esas mesas de discusión por apartado, pues resultó en otra iniciativa, en otra versión, ya un poquito más ligera, por así decirlo, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo, porque incluso cuando se aprobó esta segunda versión, ¿no? Por parte del Congreso, pues muchas organizaciones de la sociedad civil lo vieron como un triunfo, ¿no? Porque decían, es una guardia civil, pero ya lo veremos más adelante, pues es una guardia mixta, ¿no? O sea, por supuesto que esas mesas de discusión y esa participación de los expertos y de las organizaciones de la sociedad civil, pues permitieron no generar una iniciativa, una reforma constitucional radical, ¿no? En términos de la participación. En algunos puntos sí hubo cambios fundamentales, modificaciones, pero en esencia pues sigue estando ahí, y ahora con el acuerdo presidencial, ¿no? Es un poco como regresar a eso, porque el acuerdo presidencial pues ahora les dota, ¿no? De eso que decíamos que se había eliminado en la segunda versión, ya lo hablaremos más adelante. Entonces con esta reforma constitucional se menciona, ¿no? Que esta institución va a ser de carácter federal, civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuyo fin será salvaguardar personas, preservar orden público y paz social y proteger bienes y recursos de la nación. Si ustedes miran bien esta finalidad, estos objetivos, están mezclando seguridad pública y seguridad nacional, porque la seguridad pública en efecto tiene que ver con salvaguardar personas, preservar orden público y social,
pero la seguridad nacional es precisamente proteger bienes y recursos de la nación. Entonces ahí están dándole funciones o atribuciones o finalidades tanto de seguridad pública como de seguridad nacional, ¿no? Lo que ya de por sí crea ya un problema conceptual, teórico y por lo tanto operativo también. Está formada por doctrina policial, servicio a la sociedad, disciplina, mando superior, perspectiva de género, principios de legalidad, objetividad, eficiencia, prácticamente todo lo que dice el 21 constitucional en términos de las instituciones policiales. Esto también fue un logro de la segunda versión de las mesas de discusión, porque antes en la primera versión prácticamente se decía que iba a ser una formación castrense, ¿no? No decían nada sobre la formación policial. Eliminados artículos en términos de la Guardia Nacional en 1848. Eso también es muy interesante. Digo, es como ya una cuestión simbólica, ¿no? Pero es muy interesante porque cuando la primera vez que escuchamos, ¿no?, los académicos, en particular en el INACIPE, sobre la intención de este gobierno de crear la Guardia Nacional, sobre todo el Martín Marrón, que ha escrito sobre la Guardia Nacional en algún libro que tiene, y varios de nosotros, pues nos cayó de sorpresa porque la Guardia Nacional fue una institución histórica en nuestro país, ¿no?, que se utilizó en su momento como complementaria de las Fuerzas Armadas ante una posible invasión extranjera, principalmente de Estados Unidos. La Guardia Nacional en ese momento era una guardia conformada por civiles, no por personas diestras ni capacitadas, eran civiles armados, ¿no?, que querían proteger la soberanía nacional, y en ese sentido se alistaban a la Guardia Nacional, y por eso es que teníamos muchos artículos, ¿no?, prácticamente, me parece, si no mal recuerdo, 10, 11 en la Constitución, donde incluso se decía que era obligación y derecho de los ciudadanos, de las ciudadanas mexicanas y mexicanos, alistarse a la Guardia Nacional, ¿no?, para defender al país. Pero cuando nosotros escuchamos que la propuesta era crear una Guardia Nacional, pues automáticamente nuestra mente se dirigía a esa Guardia Nacional histórica, ¿no?, de hace ya más de 100 años, y oh sorpresa, ¿no?, era más bien otra cosa, era más bien una cuestión más de militarización de la seguridad pública, no como la esencia. Entonces podría decirse que esta reforma constitucional desnaturalizó, ¿no?, la esencia o la naturalidad que tenía la Guardia Nacional de 1848, donde, repito, en aquel entonces se crea para ser complementaria a las Fuerzas Armadas, ¿no?, y esta guardia era totalmente civil. Bien, otro punto es que el Congreso está facultado para expedir leyes en esta reforma constitucional sobre coordinación, sobre Guardia Nacional, sobre uso de la fuerza, registro de detenciones, las cuales, cabe señalar, pues ya prácticamente están todas publicadas. Ya se publicó la ley de Guardia Nacional, ya se publicó la ley del uso de la fuerza, ya se publicó también la ley de registro de detenciones, en fin, ¿no?, que son leyes pues importantes. Si bien es cierto, era ya urgente, me parece que son leyes pues bastante pequeñas, bastante limitadas, ¿no? La ley de, por ejemplo, del uso de la fuerza, no sé si mal no recuerdo, son menos de 10 cuartillas, o sea, algo tan importante me parece que habría que evaluarlo, ¿no? Habría que sacarle mucho más jugo. Entonces, pero ese es un punto que también traía la reforma constitucional. Otro de los puntos es que el presidente dispondrá por 5 años más de la Fuerza Armada, que fue precisamente el acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación algunos meses atrás. Este acuerdo pues en realidad respalda ya lo que ya se sabía, pero como ya veremos más adelante, pues sin duda deja un gran vacío, ¿no?, una gran deuda, porque se esperaba que este acuerdo presidencial pues profundizara sobre esos criterios que debe de respetar las Fuerzas Armadas en sus labores de seguridad pública. Pero entonces hasta el 26 de marzo del 2024, que prácticamente ya es los últimos meses de este sexenio, se supone que las Fuerzas Armadas tendrían que estar ya progresivamente regresando a sus cuarteles. Desafortunadamente, como es un transitorio, es probable que pueda cambiar, ¿no? En este lapso, que digan, no, pues no va a ser hasta el 24, sino hasta el 2030, ¿no?, o 2040. Es probable. Entonces ahí, como les decía, con Zedillo también ocurrió lo mismo, ¿no?
hay videos, hay testimonios documentales donde Zedillo habla de que va a ser excepcional, de que va a ser temporal esa participación de las Fuerzas Armadas, y bueno, desde entonces tenemos ya las Fuerzas Armadas en las entrañas de la seguridad pública, ¿no? Otro de los puntos que también es muy importante, que viene en uno de los transitorios de la reforma constitucional, es que los gobernadores deberán presentar diagnóstico y programa para el fortalecimiento de sus policías. Este es uno de los puntos positivos, creo yo, aunque ya veremos no tan positivo puesto como se dio. Es positivo en términos de que está bien la situación excepcional que vive México, el poderío armamentístico de la delincuencia organizada, la complejidad, en fin, ¿no? Lo que ustedes quieran en términos de criminalidad, de gravedad, de riesgo, hacen necesario utilizar a las Fuerzas Armadas, también porque los policías están corruptos, en fin, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Sin embargo, prácticamente llevábamos ya mucho tiempo, ¿no? Sin ninguna propuesta policial. Es decir, pues sí, se planteaba el uso de las Fuerzas Armadas, pero también en paralelo se tenía que proponer pues una reforma, un programa de fortalecimiento a las policías para que en el momento en que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles, pues tengamos ya policías confiables, policías honestas, profesionales, capacitadas, con capacidad de fuego, para enfrentar esos problemas, ¿no? Que van a seguir ahí. Entonces, eso es uno de los puntos positivos, creo yo, en la reforma constitucional, en uno de los transitorios, que obliga a los estados, a los gobernadores y a los presidentes municipales a generar un diagnóstico y un programa de fortalecimiento para sus policías. ¿Cuál es el problema aquí? Que lo pidió, me parece, si no mal recuerdo, en casi 160, 180 días después. O sea que es bastante iluso pensar, ¿no? Que todos los estados, que todos los municipios van a hacer un diagnóstico de calidad, ¿no? Un diagnóstico adecuado y un programa de fortalecimiento a sus policías en tan poco tiempo, ¿no? Me parece que ya todos los estados y todos los gobernadores lo han entregado. Pero digo, el tiempo que se les dio, pues me parece irrisorio, ¿no? Para pensar en que pueda ser una política pública, alternativa, viable, factible, de largo alcance, en fin, ¿no? Esperemos que sea así, pero lo dudo mucho, ¿no? Por el tiempo tan corto que se les dio para hacer un diagnóstico y un programa de fortalecimiento para sus policías. Y finalmente, el último punto, ¿no?, que podríamos descartar de esta reforma constitucional de la Guardia Nacional es que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la SEDENA y la CEMAR son integrantes de la instancia de coordinación operativa interinstitucional de la Guardia Nacional, ¿no? Entonces ahí ya empezamos a observar esta militarización, ¿no? No solamente en que los integrantes de la SEDENA y la CEMAR van a definir la disciplina, van a definir normas, van a definir capacitación, van a definir formación. Incluso hoy se sabe que muchos de los integrantes de la Guardia Nacional se están capacitando, se están profesionalizando en cuarteles, ¿no? Sino que también la SEDENA y la CEMAR van a participar junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en esta instancia de coordinación operativo interinstitucional de la Guardia Nacional. Por eso les decía, es una guardia mixta, no es una guardia civil ni es una guardia militar totalmente, es una guardia mixta, ¿no? Militar y civil. En ese sentido, entonces, posteriormente se publicó la ley de la Guardia Nacional, que, como les decía, pues es prácticamente la ley de la Policía Federal. Cabe señalar que esta ley de Guardia Nacional pues se aprobó en menos de un día, ¿no? Porque pues, prácticamente fue un copy-paste, ¿no? Lo que estaba ya con la ley de Policía Federal, nada más se le cambió a la ley de Guardia Nacional y son las mismas funciones, las mismas atribuciones. Entonces, por eso en ese sentido se habla de la militarización de la seguridad pública, porque si la Guardia Nacional está conformada por militares, marinos y también policías y civiles, y se les está dando funciones y atribuciones de policía, pues eso es militarización de la seguridad pública aquí en China, ¿no? Además de que, no lo mencioné, pero hoy en día hay estudios que mencionan que prácticamente gran parte de los líderes, de los comandantes, de los secretarios de seguridad pública en nuestro país, de los estados, muchos tienen ya también historial castrense, ¿no? Vienen de la SEDENA, vienen de la CEMAR, la Policía Federal, ¿no? Es un ejemplo también, ¿no? Cuando era PFP también se conformó por
militares y marinos principalmente, en fin. Entonces, en la ley de la Guardia Nacional, que como les decía toma la ley de Policía Federal como base, la ley de la Guardia Nacional faculta, ¿no? Nos dice que tiene como fines la Guardia Nacional prevención de delitos, faltas administrativas, investigación para la prevención, investigación de delitos, auxiliar al Poder Judicial, intervenir en actos procesales, intervenir en seguridad pública en el ámbito local. O sea, prácticamente todas las funciones que tenían las policías ahora también lo van a tener los militares, ¿no? En términos de que la Guardia está conformada por militares y marinos. Por eso hablamos de esta militarización. Actuaciones en zonas fronterizas, en litorales, en aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, parques nacionales, etc., etc. También van a poder utilizar las operaciones encubiertas, usuarios simulados, inteligencia, recibir denuncias, detener personas, asegurar bienes, preservar el lugar de los hechos, como si fueran policías con capacidad para procesar el lugar de los hechos, recolectar y resguardar indicios, requerir informes, atender a víctimas, cumplir órdenes de aprehensión, etcétera. La profesionalización podrá realizarse en instituciones militares, que es un poco lo que les comentaba hace un momento. Se tiene ya evidencia de que prácticamente se están profesionalizando y capacitando en instituciones militares, y el único control parlamentario es el informe de actividades presentado por el Ejecutivo ante el Senado, ¿no? Ahí también observamos una falta de contrapesos, ya lo veremos más adelante, principalmente con el acuerdo presidencial que profundiza sobre las funciones y atribuciones que van a tener la Fuerza Armada, ¿no? Hasta el 26 de marzo del 2024. Entonces, este es un poco el recorrido, ¿no? Del pasado y el presente, qué funciones, qué atribuciones tiene la Guardia Nacional. Es una guardia, repito, mixta, ¿no? Dado que se conforma por militares y por policías, por marinos y también por civiles que van a estar pues participando en las convocatorias, en fin. Ahora bien, ¿qué podríamos decir, no, de un análisis de la Guardia Nacional, un análisis criminológico? Aquí yo he puesto como dos grandes apartados de análisis, ¿no? Uno que podría ser como un análisis más político, más estructural, y otro sobre los impactos que puede tener esta militarización de la seguridad pública a través de la Guardia Nacional. Por un lado, en el aspecto político, en el aspecto estructural, pues me parece muy importante discutir, ¿no? En términos de, si bien es cierto, este gobierno se ha presentado desde su inicio, el partido de Morena, López Obrador, ¿no? Ahora presidente, como un gobierno de izquierda, ¿no? Pues la militarización de la seguridad pública, recordemos, es una táctica, es una estrategia, es una política totalmente de derecha. Entonces ahí hay como una contradicción, ¿no? Porque tú me dices que eres de izquierda, pero tu principal política en términos de seguridad tiene que ver con la militarización de la seguridad pública, o continuar con esa militarización de la seguridad pública. Entonces no checa, ¿no? Por lo menos en el discurso, en la práctica, ¿no? Morena, incluso si nosotros observamos en el Plan Nacional de Desarrollo que presentó el presidente, todo su equipo de colaboradores, se habla de que este gobierno es un gobierno posneoliberal. Y habría que entonces buscar por ahí, ¿no? ¿A qué se refiere con gobierno posneoliberal? Y bueno, habría que comentar que esta categoría, ¿no?, de gobierno posneoliberal ha surgido en los años 90. Principalmente es un término, es una categoría académica que han utilizado varios autores para nombrar los cambios que han sucedido en Latinoamérica, en muchos países como Bolivia, Venezuela, Chile, Argentina, donde en efecto han tenido gobiernos, pues diría yo, no de derecha, ¿no? Algunos democráticos, algunos más que otros, en fin. Y entonces estos autores han mencionado que la categoría del gobierno posneoliberal pues es precisamente la esencia de estas transiciones, ¿no? En Evo Morales, en Hugo Chávez, en Piñeiro, en los Kirchner, ¿no? Es decir, ellos se presentan como posneoliberales porque precisamente van más allá o quieren dejar atrás al neoliberalismo, ¿no? Y en ese sentido generan políticas pues de bienestar social, políticas sociales, ¿no? Empiezan a, como diría López Obrador, a generar una batalla ahí con el sector privado, ¿no? Que el Estado pues
vuelva a tener las riendas del Estado y no los privados, no los sectores económicos, ¿no? Que en esencia pues es precisamente el neoliberalismo, en fin, ¿no? Entonces, en realidad por eso les decía, o sea, es contradictorio porque por un lado me dicen que es un gobierno posneoliberal y por otro su principal política pública en materia de seguridad tiene que ver con continuar la militarización de la seguridad pública, y no solamente continuar, sino lograr lo que el PRI ni tan siquiera pudo, ¿no? A partir de la Ley de Seguridad Interior, que, como decía, afortunadamente fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, en ese sentido, logra lo que ni el PAN ni el PRI pudieron hacer o no quisieron hacer, que fue precisamente la constitucionalización de un estado de excepción, ¿no? Sin catálogo de derechos en términos de la militarización de la seguridad pública. Entonces ahí hay como un debate. Entonces aquí lo que habría que hacer, ¿no? Y un poco me di a la tarea en el capítulo, es encontrar qué ha pasado con estos gobiernos posneoliberales. Y bueno, desafortunadamente prácticamente todos esos gobiernos posneoliberales de Latinoamérica pues han fracasado, ¿no? Y ahora tenemos como si fuera prácticamente Terminator 4, ¿no? Regresa a la derecha mucho más violenta, mucho más de derecha, mucho más conservadora, con políticas como por ejemplo en Brasil Bolsonaro, en fin, ¿no? Hay muchos ejemplos. Y entonces hay como una perspectiva crítica, ¿no? En cuanto a por qué han fracasado los gobiernos posneoliberales. Hay algunos autores que dicen que han fracasado porque la derecha les ha puesto obstáculos, ¿no? Porque los de la derecha siguen controlando los medios de comunicación, porque los de la derecha siguen controlando gran parte del electorado, en fin, ¿no? Varios obstáculos que han impedido que los gobiernos posneoliberales con un sentimiento de izquierda, ¿no? Estructural pero progresivo, fracasen. Entonces es más bien, por un lado, una falta de estrategia de los gobiernos de izquierda, ¿no? Y por otro, estos obstáculos que les ponen los gobiernos de derecha, que todavía, si bien es cierto, ya no están en el poder, siguen teniendo un poder fáctico, ¿no? Fuera del gobierno. En ese sentido, lo que hemos vivido, por ejemplo, en México con este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues hemos visto esas características, ¿no? Porque López Obrador en varias ocasiones pues se ha quejado del control de los medios de comunicación y de que hay una especie de guerra sucia, ¿no? De parte de algunos medios de comunicación para pues generar una cobertura negativa frente a lo que es el gobierno, en fin. Hay algo de eso, sí, sin duda, ¿no? Pero repito, ¿no? Habría que hacer una crítica mucho más allá. Entonces, estos autores dicen que los gobiernos posneoliberales han fracasado, ¿no? Y han regresado a la derecha porque la derecha todavía sigue controlando ciertos circuitos estructurales, ¿no? Que la izquierda no ha podido derrotar, y es por eso que fracasan. Pero hay otra perspectiva, ¿no? Crítica, también latinoamericana, que dice que estos gobiernos posneoliberales en realidad son fases encubiertas del capitalismo. Es decir, que estos gobiernos posneoliberales, le hace López Obrador, le hace Morena, en realidad son una fase más del neoliberalismo que se tiene que reinventar en crisis. Y no suena tan descabellado. Recordemos que México, con los gobiernos del PRI, con los gobiernos del PAN, pues prácticamente entró en una crisis estructural muy fuerte. O sea, ya prácticamente era impensable votar otra vez por el PRI o votar nuevamente por el PAN. Es así que, al parecer, ¿no? El capitalismo, ¿no? Expresado en el PAN y en el PRI, se reinventa, ¿no? Genera este partido. Y más bien es un poco para disminuir esta crisis social, ¿no? Y entonces generar una esperanza, ¿no? Sobre un cambio que al final no va a llegar, porque precisamente es una fase encubierta del propio capitalismo, ¿no? Este capitalismo que está pues solamente preocupado por proteger, ¿no? Dar seguridad a ese grupo de personas que controlan la economía, que controlan el mercado, ¿no? Ya lo diría, por ejemplo, los informes de Oxfam, ¿no? Prácticamente
el 50% del PIB mundial es concentrado por algunas personas, por algunas familias. Lo mismo ocurre en México. Entonces este capitalismo pues tiene principalmente esa finalidad, ¿no?, de proteger el capital, y por otro pues de criminalizar, de controlar, de reprimir esas protestas sociales, esos movimientos sociales, ¿no?, a esa gran masa de pobres, de desechables, de marginados, de precarizados, ¿no? Esas serían como las dos principales funciones de este capitalismo, aunque sea encubierto. Entonces, por ahí va, ¿no? O más bien es una desestabilización del capitalismo, como les mencionaba, o bien una incapacidad del gobierno o fase encubierta del neoliberalismo. Es un poco lo que se discute con estos gobiernos postneoliberales. Nos dicen que sí, que en efecto son alternativas, pero que no han podido generar el cambio porque es bastante difícil, dado que la derecha sigue controlando ciertos sectores. Y por otro, los autores que mencionan que este gobierno o estos gobiernos postneoliberales de supuestamente de la izquierda son fases encubiertas del neoliberalismo. Entonces ahí habría que discutir en ese sentido o en ese marco la Guardia Nacional, repito, porque la Guardia Nacional, en tanto implica la continuidad de la militarización de la seguridad pública, es una política de derecha, es una política de política volkish, de política autoritaria. No es una política que devenga de la izquierda, del centro izquierda, de la socialdemocracia, que precisamente está más preocupada por la prevención, por generar estos cambios estructurales, en fin. También por ahí se ha dicho, y esto hay que tomarlo en cuenta, que el gobierno pues se dio cuenta que prácticamente no cuenta con ninguna policía, ¿no? Entonces fue necesario, no había de otra, ¿no?, continuar con la militarización de la seguridad pública, dado que las policías de los gobiernos estatales están prácticamente corrompidas al 100. También habría que tomarlo en cuenta, ¿no? Ese es como por un lado, ¿no?, esta cuestión más política, más estructural, y por otro, los impactos, ¿no? ¿Qué impactos trae consigo la militarización de la seguridad pública? Lo que yo llamo un estado de excepción no excepcional, porque si bien es cierto, el estado de excepción pues es un concepto incluso jurídico, constitucional, que podría darse, pero tiene que tener ciertos criterios, ¿no?, como qué catálogo o qué derechos no podrían vulnerarse, ¿no?, aún en un estado de excepción, con observancia internacional, en fin, con otros criterios que obviamente con esta reforma constitucional que constitucionaliza la militarización de la seguridad pública pues no tenemos posibilidad. Entonces, ¿cuáles son los impactos? Principalmente yo hablo de 4 impactos. El primero es el jurídico constitucional, el jurídico constitucional, que tiene que ver con que cómo se sobrepone, ¿no?, cómo se sobrepone la persona a la persona, el Estado. Es decir, si nosotros miramos y analizamos las 5 tesis que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde una perspectiva sociológica, desde una perspectiva de derechos humanos, lo que está haciendo la Suprema Corte y lo que después vino a avalar con la reforma constitucional y la ley de Guardia Nacional es que pues antes que la persona está el Estado, ¿no? Y entonces pues es más importante pensar en que el presidente tiene ciertas facultades a los artículos, por ejemplo, que hablan de que pues no se debe de militarizar la seguridad pública, o toda detención tiene que tener un mandamiento judicial, o esas cuestiones que tienen que ver más con derechos humanos, y más bien sobreponemos esas razones de Estado, esas razones personalísimas que tiene el presidente, y las sobreponemos sobre los derechos humanos, ¿no?, como puede ser el derecho a la seguridad, una seguridad no militarizada, por supuesto. Entonces ese es un impacto jurídico constitucional. El segundo es jurídico internacional, que tiene que ver con violaciones a derechos humanos. Prácticamente no hay ningún organismo internacional que esté de acuerdo en la militarización de la seguridad pública permanentemente, ¿no? O sea, ya lo veremos más adelante. Si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo en un caso Alvarado Espinosa me parece y otros contra México, ha aceptado que en efecto, dada la situación que vive México y otros países, pues el uso y la utilización de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, esta siempre tiene que tener pues
férreos controles externos, ¿no? Criterios muy bien definidos, precisamente para evitar, ¿no? Este tipo de actos o este tipo de consecuencias como son las violaciones graves a derechos humanos por parte de los militares o de los marinos. Entonces, obviamente, esta reforma constitucional, esta militarización de la seguridad pública en México, pues va en contra de los tratados internacionales que ha firmado y que ha ratificado en términos generales y de los posicionamientos en términos generales de la ONU, de Amnistía Internacional, de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana, de la OEA, en fin, de varios organismos internacionales que han puesto sobre la mesa la imposibilidad o bien la posibilidad excepcional de utilizar a las Fuerzas Armadas en contextos de seguridad ciudadana, de seguridad pública. Si nosotros miramos estudios empíricos que se han hecho en México, donde muestran que en efecto cuando Calderón principalmente utiliza ya operativamente, masivamente a los militares, a los marinos para enfrentar o para participar en la guerra contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, pues observamos un alza tremenda de violaciones a derechos humanos, ¿no? Principalmente de detenciones arbitrarias, de torturas, de ejecuciones arbitrarias, ¿no? Por ahí también el CIDE ha generado estudios sobre el índice de letalidad, ¿no? Que surgió en Brasil y que en México también se está dando, es decir, cuántos militares versus cuántos civiles o presuntos probables delincuentes mueren en los operativos o en los enfrentamientos, y es verdaderamente alarmante, ¿no? Mueren, por así decirlo, un militar y mueren 10 civiles, ¿no? Los cuales pues obviamente no se les ha llevado a un juicio, no sabemos si verdaderamente son delincuentes, si es que no iban pasando por ahí, o sea, en realidad los contextos en los que se lleva esta guerra, este combate frontal, pues son de incertidumbre jurídica, son de incertidumbre de un Estado de Derecho, ¿no? Y no es de que estemos defendiendo a los delincuentes, pero no tenemos certeza, ¿no? Ni tampoco podemos creer a los militares solamente por ser militares, ni tampoco podemos descreer o de creer a los delincuentes por ser delincuentes. Entonces, las violaciones graves a derechos humanos, desafortunadamente desde el 2006, pues se han ido a la alza. Las recomendaciones de la CNDH también, aunque ahora en este gobierno miramos una baja considerable. Los autores, algunos académicos han mencionado que eso se ha dado principalmente porque hay opacidad en esta información, o sea, no se está dando bien a bien públicamente cuántos enfrentamientos existen, cuántos operativos se están dando, cuáles son las consecuencias, cuáles son los saldos. O sea, el gobierno en ese sentido ha tenido una política en términos de la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública mucho más opaca, ¿no? Entonces, esa baja podría deberse más bien al ocultamiento que a la realidad, ¿no? Que en efecto bajaron las violaciones graves a derechos humanos. El otro impacto es criminológico, ¿no? Que tiene que ver con que la militarización desafortunadamente no es una opción para disminuir las violencias ni para erradicarlas, por supuesto. Y esto no tiene que ver, repito, con una crítica negativa hacia la milicia, hacia los marinos, hacia la Sedena. Son instituciones que hay que respetar por su historia, aunque ya lo decíamos, también tienen una historia oscura, ¿no? Su participación en el 68, en la Guerra Sucia, en las desapariciones forzadas. Recuerdo, por ejemplo, ahora Gutiérrez Rebollo, que fue un personaje que desde la milicia participó en contra del narcotráfico y que estuvo involucrado por corrupción con Amado Carrillo Fuentes, ¿no? El narcotraficante del Señor de los Cielos. Y hay bastantes otros casos, ¿no? Los casos, por ejemplo, que de los Zetas, que se sabe que eran los militares que salían, ¿no? Los militares dados de baja, que precisamente empezaron a infiltrarse, a llenar las filas del crimen organizado, en fin, ¿no? Hay una historia oscura en realidad de los militares no contada que también haría repensar un poco esta idea de que siempre el gobierno dice que las instituciones militares son pulcras y son puras y hay también una historia oscura, ¿no? Pero bueno, no es precisamente criticar a esas instituciones, pero sí a la estrategia
que de ellas se genera, ¿no? Entonces, como saben ustedes, la criminología pues trata de mirar los factores, ¿no? Los contextos de riesgo que posibilitan que una persona o varias personas se involucren en la violencia y la delincuencia. Ya en términos mucho más sociológicos, más amplios, pues la criminología tendría que dar respuestas, o no tanto respuestas, sino condicionantes de cuáles serían las estrategias para disminuir la violencia y la delincuencia en nuestro país. En ese sentido, la militarización de la seguridad pública es una estrategia que no ha dado los resultados, y también hay evidencia empírica de cómo desde la militarización con Calderón pues se generaron más homicidios, se balcanizó a los carteles, ¿no? Al crimen organizado. O sea, los efectos lejos de ser positivos en términos de disminuir la violencia, la delincuencia, generaron una complejidad y una mayor violencia, ¿no? Una espiral mucho más cruento de violencia. Entonces está probado que a mayor militarización de la seguridad pública, mayor participación de las Fuerzas Armadas en combates, en enfrentamientos contra el crimen organizado, hay mayor violencia, hay mayor delincuencia. Entonces eso tiene que ver principalmente porque se están atacando las consecuencias y no los factores, no las causas, ¿no? Es un principio criminológico que lo sabemos muy bien. Entonces ahora recuerdo en la semana le preguntaron al presidente que estuvo de gira, no recuerdo en qué estado, en Coahuila me parece, y le decían, bueno, ¿qué estrategia tiene? Y él hablaba de la presencia, ¿no? La presencia militar. O sea, la estrategia que tiene la Guardia Nacional es simplemente presencia, ¿no? Con la presencia se supone que se va a inhibir, en fin, ¿no? Y también hay experiencias, por ejemplo en Chihuahua, en Ciudad Juárez, donde la presencia generaba mucho más violencia, y cuando los policías federales y los militares se retiraron de Ciudad Juárez, bajó la violencia, ¿no? Entonces, digo, ahí, repito, no tiene nada que ver con la institución, sino más bien con la estrategia, ¿no? Con la estrategia de la cual los militares son parte para supuestamente combatir la delincuencia y disminuir la violencia y los homicidios. Entonces este impacto criminológico pues desafortunadamente no se da, no hay una disminución, y no habría por qué esperar que esta reforma constitucional y esta militarización del nuevo gobierno va a dar resultados en términos de disminución de los homicidios y disminución de los cárteles, del crimen organizado y de toda la violencia que ello conlleva. Más bien tendríamos que mirar cuáles, y eso va a ser al final, las funciones latentes, ¿no? Porque si no va a disminuir la violencia y la delincuencia, entonces ¿para qué queremos la Guardia Nacional? Sobre todo si ya era algo fáctico, ¿no? Como les mencionaba, la militarización de la seguridad pública en México ha sido un hecho fáctico antes que constitucional, ¿no? Ya lo teníamos en las calles, ya lo teníamos en los secretarios de seguridad pública, ya lo teníamos en la práctica, ¿no? ¿Para qué constitucionalizar entonces, no? Entonces esa pregunta es muy interesante. Y finalmente el último impacto tiene que ver con lo político democrático, ¿no? Hoy, por ejemplo, sabemos que los militares no están siendo utilizados solamente en la seguridad pública. Ya ustedes lo vieron con la construcción del nuevo aeropuerto, también se les está dando facultades para construir el nuevo aeropuerto. Por ahí también salió una nota de que el presidente en una de las mañaneras decía que los marinos tenían que tener algunas funciones en las zonas fronterizas, ¿no? A pesar de que no está en la Constitución, no está en ninguna normatividad. Entonces empezamos también a mirar que los militares, digo, esto podría parecer hasta gracioso, ¿no? Pero no hay que perderlo de vista, ¿no? Que los militares empiecen también a ocupar puestos, ¿no? Político-democráticos, ¿no? Es decir, que empecemos a hablar de la militarización también del Estado. Y en ese sentido también podríamos estar hablando de un gobierno autoritario, de gobiernos de dictaduras, ¿no? Pues prácticamente dirigidas por militares, ¿no? En fin, entonces es muy importante esta parte, ¿no? También de mirar esos efectos, no solo en la seguridad pública, en la procuración de justicia, sino también mirar más allá la posibilidad de que los militares empiecen a ocupar sectores pues políticos, ¿no? Democráticos, en términos de una posible dictadura, ¿no? Militar en nuestro país. Ese es un punto, ¿no? Porque también habría que pensar en ese sentido, ¿no? Y no se ha dado ese debate de, por ejemplo, los operativos que hacen contra la delincuencia organizada,
pues se sabe, y digo esto pues no es muy público, pero se sabe que los militares muchas veces en esos operativos no solamente se llevan un botín, sino que también pues generan trata de personas, generan violaciones sexuales, generan un montón de prácticas criminales tremendas que nos harían pensar que los militares no quieren irse de la guerra contra el narcotráfico, porque sí, por supuesto que conlleva un riesgo, ¿no? Pero siempre recordemos que cuando hablamos de estas instituciones del Estado, estas instituciones jerárquicas, como la policía, como los militares, no es lo mismo hablar del soldado raso, del policía raso, del soldado que está ahí en los operativos, a hablar de el comandante, ¿no? De la policía o el sargento u otros niveles. Entonces, por supuesto que para algunos militares, para algunos soldados, la guerra implica un riesgo a la vida y a la integridad física, pero para otros militares me parece que la guerra contra el narcotráfico es un negocio muy jugoso, ¿no? Del cual no quieren renunciar, en fin. Entonces esos son los impactos, ¿no? El jurídico constitucional, el jurídico internacional, el criminológico y finalmente el político democrático de esta militarización de la seguridad pública. Ahora bien, quisiera yo también subrayar, cuando se estaba discutiendo en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional y posteriormente la derivación en la ley de la Guardia Nacional, Ricardo Monreal, ¿no? Que es un actor político clave en esta transformación, cuarta transformación dicen, ¿no? En el nuevo gobierno, Ricardo Monreal generó un documento que se intitulaba Mitos y Realidades de la Guardia Nacional y él lo distribuyó entre los legisladores para que, según sus palabras, los legisladores y la población y los medios de comunicación pues se instruyeran, ¿no? Se informaran sobre lo que realmente es la Guardia Nacional y no lo que decían los medios y no lo que decían los académicos y no lo que decían las fracciones políticas enemigas, ¿no? U opositoras. Y yo hice un análisis de este libro, de este pequeño documento que se llama, repito, Mitos y Realidades de la Guardia Nacional, haciendo más bien un contramito, ¿no? A los mitos. O sea, yo lo que digo es que la realidad que ellos dicen es más bien un mito, ¿no? O sea, al revés. Y les pongo un ejemplo. Ellos dicen, ¿no? En este libro, que fue generado por Ricardo Monreal, que Obrador nunca prometió retirar a militares de las calles. Entonces dicen, ese es un mito. La realidad es que no lo prometió, no está en ningún documento. Y bueno, uno analizando un poco, pues nos damos cuenta que la realidad es que el sexto punto del proyecto alternativo de Nación de Morena de 2011 se mencionaba gradualmente, entre comillas, gradualmente retirar al ejército y marina del combate al narcotráfico. E incluso por ahí anda también un video en YouTube que yo lo cité en el capítulo, en este libro de Editorial Aleph de Argentina, donde también se menciona, ¿no? El propio López Obrador, de su propia boca, dice que la militarización no es la solución y que hay una crítica muy fuerte con el PRI, con esa iniciativa de las leyes de seguridad interior y que cómo es posible que se militarice la seguridad pública, que él cuando llegue al gobierno, al poder, va a retirar gradualmente al ejército y a la marina de las calles, que él no va a seguir, no va a continuar con esta política de la militarización de la seguridad pública, ¿no? Entonces, aquí más bien el mito, ¿no? Es una realidad, ¿no? Otro de los mitos, por aquí vienen, son 17, ¿no? Son 17 mitos los que contiene, mito y realidad, este documento generado por Ricardo Monreal, que en realidad pues es tan absurdo, ¿no? Como el propio documento. Por ejemplo, viene que se exageran los casos de militares violando derechos humanos, como el caso de Nuevo León. O sea, fíjense, en el documento generado por Ricardo Monreal se dice que es un mito, ¿no? Que se exageran las violaciones graves a derechos humanos cometidas por los militares, cuando hoy sabemos que prácticamente desde el 2007 al 2017, la CNDH emitió prácticamente 150 recomendaciones contra instituciones militares, con más de 1000 víctimas.
Entonces aquí es absurdo lo que dice Ricardo Monreal y este documento, ¿no? Y en Nuevo León, para darles el dato, alcanzó una tasa de homicidios de 267, misma que aumentó en 2016 a 644. O sea, él critica el caso de Nuevo León diciendo que no, que se exageró. Y bueno, vamos a ver cómo está Nuevo León en 2016, que fue cuando se estaba discutiendo esta iniciativa. Pues no disminuyó, ¿no? Los homicidios. Entonces ahí ese es otro de los mitos, ¿no? La única opción es la Guardia Nacional para dotar de un marco constitucional, ¿no? También es uno de los mitos, ¿no? Que según plantea el documento, y ellos dicen pues es la única opción, ¿no? Para dotarles de un marco constitucional que carecíamos, ¿no? Eso es una realidad, carecíamos de un marco jurídico constitucional, eso es innegable, ¿sí? Porque como ya les comentaba, desde 1995, cuando se hizo estas acciones de inconstitucionalidad por parte de los diputados, en efecto la Suprema Corte generó 5 tesis aisladas, ¿no? Sobre las cuales se sostenía la participación de las Fuerzas Armadas. Pero había otras opciones. Había, por ejemplo, generar una ley reglamentaria del 29 constitucional, decretando estados de excepción y desplegando a las Fuerzas Armadas ante emergencias. Esa podría ser una opción. La otra era reformar la Ley de Seguridad Nacional. O sea, no era la única opción reformar la constitucional, la constitución, perdón, y militarizar la seguridad pública desde lo constitucional, ¿no? Lo más importante jurídicamente hablando. Y así nos vamos, ¿no? Con varios mitos. No se los quiero yo mencionar todos, solamente que tengan en mente que este documento se distribuyó, ¿no? Para generar consenso, que al final desafortunadamente se logró pese a las mesas de discusión. Pasó esta ley, ¿no? Y ahora, como les mencionaba yo, incluso con el acuerdo, ¿no? El acuerdo que se dio en la Constitución, ¿no? O más bien en el Diario Oficial de la Federación, que es precisamente el que motivó también generar pues varias discusiones, ¿no? En términos de que este acuerdo que salió en el Diario Oficial de la Federación pues no contenía los parámetros, no contenía los criterios que ha generado la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que en efecto se pueda hacer uso de las Fuerzas Armadas. Entonces ese es un punto también muy importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? De cómo, pese a que la Corte Interamericana ya había dado el que se entiende, por ejemplo, por excepcional, por temporal, en el acuerdo presidencial que se dio en abril, si no mal recuerdo, que es un acuerdo de menos de una cuartilla, pues no se da esta parte, ¿no? Entonces eso también es importante discutirlo. Y finalmente, como les comentaba, las funciones latentes, ¿no? De la Guardia Nacional. Como les decía, ¿cuáles son las funciones entonces reales, ¿no? Que va a tener la Guardia Nacional? Si la militarización ya era un hecho fáctico, ¿para qué entonces constitucionalizar? ¿Para qué hacerlo norma? Si, como diría David Hume, la norma nunca es, ¿no? Es el deber ser que nunca es. Entonces son preguntas que nos vienen a la mente y que pues el tiempo nos ha contestado algunas, ¿no? Cuando esta reunión entre Trump y López Obrador, de la cual se derivó que López Obrador pues ordenara que la Guardia Nacional se desplegara hacia las zonas fronterizas, haciendo una contención de los movimientos migratorios, de las rutas migratorias, ¿no? De estos desplazamientos migratorios, pues un poco pudimos observar que la Guardia Nacional iba a ser pues una extensión de la patrulla fronteriza, ¿no? Que también históricamente ha sido atacada por violaciones graves a derechos humanos. Entonces el tiempo nos va a dar como las luces, ¿no? de para qué la Guardia Nacional, para qué la militarización de la seguridad pública. Aquí, por ejemplo, yo pongo que la violencia en sí misma es un dispositivo, ¿no? Y que probablemente tenga que ver con ese punto, ¿no? O sea, el militarizar la vida pues conlleva simbólicamente
materialmente pues un control, ¿no? En torno a la violencia. En la actualidad no se requiere a las Fuerzas Armadas para reducir las violencias que surgen, producto tanto de la pérdida irremediable de la cohesión social como de la focalización del Estado en garantizar con seguridad las ganancias de los capitales. En sociedades del control, la violencia es en sí misma el dispositivo por excelencia, ¿no? A través del cual criminales, victimizados, policializados y militarizados se aniquilan unos a otros. Es un poco recordar las palabras de Zaffaroni, ¿no? Cuando él habla de que las víctimas de la guerra, ¿no? Contra el narcotráfico, que no solamente se da en México, sino prácticamente en toda Latinoamérica, el perfil siempre son jóvenes, pobres, ¿no? Sin trabajo formal, ¿no? Sin educación superior, o sea, un perfil precarizado, ¿no? Esos son los que se están muriendo, tanto de este lado como del otro, ¿no? Tanto las víctimas de la policía, las víctimas de la milicia, las víctimas del crimen organizado, ¿no? Entonces, por ahí hay algunos autores que han propuesto, ¿no? Que han planteado que esta guerra pues es una guerra económica más que una guerra por la salud o por la seguridad de la población, es más bien un dispositivo a través del cual se empieza a disminuir la población, ¿no? En términos de Foucault, ¿no? Podríamos decir de cómo el Estado administra la vida, cómo el Estado administra estas poblaciones. Entonces, por ahí podría venir una opción, ¿no? En términos de qué significa esta militarización de la seguridad pública, esta militarización de la vida, que tiene que ver con reproducir y mantener la violencia, ¿no? En ciertos niveles, para que precisamente pues se puedan disminuir este tipo de poblaciones. Otro de los efectos tiene que ver con las resistencias comunitarias y la defensa de derechos humanos, ¿no? Que también es otro de los puntos que podríamos analizar, ¿no? Que prácticamente siempre está ausente en términos de la seguridad y la justicia, ¿no? Porque solamente hablamos de crimen organizado y de cómo hay que combatirlo mejor y qué armas y qué estrategias y qué tácticas, pero también la parte de derechos humanos, de resistencias comunitarias, la cantidad de personas desaparecidas, asesinadas, periodistas, defensores de derechos humanos que se dio a partir de la guerra contra el narcotráfico es tremenda, ¿no? Y la cual nos tendría que pues mover, ¿no? Ya lo mencionaba yo en una publicación que hice, un comunicado que apoyamos diferentes personas de derechos humanos en contra del gobierno de Guanajuato porque está criminalizando a los familiares de víctimas de desapariciones forzadas. Yo planteaba ahí la pregunta, qué raro, ¿no? Que estos gobiernos que tienen siempre problemas de criminalidad organizada tengan también problemas de violaciones graves a derechos humanos. Entonces ahí hay un espacio también por investigar de cómo sabemos que hay una relación, pero no sabemos cómo, ¿no? Los procedimientos, los mecanismos de cómo dialécticamente se sobrellevan, se comunican estas violaciones de derechos humanos y estas violencias criminales, ¿no? Y finalmente el uso político del miedo como forma de control social es otra de las consecuencias, por un lado construyendo lo peligroso y a los enemigos mediáticamente, y por otro haciendo emerger a la política como redentora colectiva ante la crisis de inseguridad, ¿no? Sin duda la Guardia Nacional hoy se erige como una política redentora, ¿no? Como el Estado en términos generales desde hace un tiempo y sobre todo con este nuevo gobierno parece ser el salvador de la crisis de inseguridad, de los problemas que nos acarrea históricamente nuestro país y es un poco también desconfiar de esa parte, ¿no? Entonces aquí más bien uno de los efectos latentes o de las funciones latentes de la Guardia Nacional sería precisamente el uso político del miedo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que para disminuir la delincuencia organizada, repito, no es necesario la presencia de la criminalidad, de la militarización. Si queremos realmente disminuir la delincuencia organizada en nuestro país, necesitamos dos enfoques, ¿no? Uno es político y el otro es económico. Y ninguno de ellos está en el debate. Ninguno de ellos se plantea en términos de la Guardia Nacional. Un poco ahora con las funciones de la UIF, ¿no? Con este combate hacia la corrupción, hacia el lavado de dinero, que por ahí va, pero
sin duda está ausente este debate, ¿no? Sigue ausente este debate para disminuir uno de los flagelos más importantes y más mediáticos que tenemos en México, que es la delincuencia organizada. Por un lado, su conexión política, es decir, los gobernadores, los presidentes municipales, los policías, los militares, porque también hay militares que están coludidos con el crimen organizado, ¿no? Ahora con el juicio a Genaro García Luna, ¿no? Se está visibilizando, como dijera López Obrador, ese narcoestado, ¿no? En los sexenios de Calderón, de Vicente Fox, de Peña Nieto. Aquí la pregunta sería si ese narcoestado sigue persistiendo, ¿no? En fin. Entonces, este enfoque político está totalmente ausente, ¿no? Está ausente. No hay una estrategia para desmantelar ese estado criminal que está vigente en muchos estados de la República y que posiblemente también esté en el estado federal. No hay estrategia, no la va a haber porque obviamente los políticos nunca se van a disparar al pie. Ahora con la fiscalía, que se supone se hizo fiscalía para ser independiente y precisamente perseguir los delitos políticos, los delitos económicos, pues sería una opción, pero digo, limitada sin duda, ¿no? Ya vimos el papel pues vergonzoso que hizo Gertz Manero ante Buscaglia, ¿no? Pero bueno, entonces el enfoque político para combatir, disminuir la delincuencia organizada está ausente, ¿no? Hoy sabemos que muchos partidos políticos, que muchos gobernadores, que muchas estructuras policiales, militares tienen conexiones, tienen negocios con el crimen organizado, ¿no? Pareciera que prácticamente surgió, ¿no? La pluridemocracia, ¿no? Es decir, esta diversidad de partidos políticos, a la vez que también surgió la balcanización del crimen organizado. Entonces, así como ya tenemos un montón de partidos políticos y de fuerzas políticas, así también tenemos mucha diversidad en términos de carteles, chicos, medianos y grandes. Entonces, al parecer cada partido político en torno a la entidad o a la facción dentro del mismo partido político tiene sus conexiones con el crimen organizado, porque hoy es crimen organizado, ¿no? El gran problema. Y por otro, el enfoque económico también está ausente. Hay estudios criminológicos en Latinoamérica, principalmente en Argentina, que han demostrado que el crimen organizado no se puede dar sin el mercado, sin el progreso económico, las industrias, las grandes empresas, la ilegalidad, la informalidad de los mercados. Entonces, no es que, como se diría por ahí, estamos ante una globalización positiva y negativa, ¿no? Como diría Castells. No, más bien esta globalización negativa es parte de la positiva, ¿no? En términos de Pavarini, el crimen organizado es un crimen empresarial, ¿no? Es un crimen económico. Entonces, es un poco mirar no de forma independiente, sino más bien esos vínculos, esas conexiones que parecieran no existir o parecieran ser muy endebles, pero que están ahí entre el mercado, ¿no? Entre la economía legal y la economía ilegal. Entonces son dos enfoques que sin duda están ausentes y que por lo tanto pues este combate fue y sigue siendo una simulación, ¿no? Ante la criminalidad organizada, ante la delincuencia organizada, y es por ello que la Guardia Nacional pues en ese sentido se convierte en parte de la simulación, dado que solamente lo está generando o lo está percibiendo desde una manera técnica, ¿no? Desde una manera incluso administrativa, diríamos, respecto a estos enfoques políticos y económicos, ¿no? La Guardia Nacional es un enfoque administrativo para combatir la delincuencia organizada. Entonces, esto es un poco lo que les quería yo comentar. Repito, si bien ya teníamos esta sesión, pues salió un poco atropellada, no se veía, no se escuchaba muy bien, por eso es que decidí hacer esta nueva sesión, ¿no? Un poco repitiendo lo de la temática de la Guardia Nacional y también, como les decía, pues aprovechar el libro de la Aleph, ¿no? De Sentidos y Transformaciones en México, que llegó desde Argentina, también para mencionar esta parte. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda sobre
lo que hemos charlado, ¿no? Que tiene que ver con la militarización de la seguridad pública. Como les decía, prácticamente llevamos ya casi 100 años, ¿no? Con esta progresiva militarización de la seguridad pública en México, ¿no? Cada vez tienen más funciones, más atribuciones, ya no solamente en términos de detectar y destruir cultivos, sino ahora incluso con funciones policiales, ¿no? Incluso el acuerdo, como les comentaba, el acuerdo presidencial que se dio en el Diario Oficial de la Federación, a través del cual se respalda ese transitorio que hablaba de que en 5 años las Fuerzas Armadas permanentes todavía estarán colaborando en seguridad pública. Incluso en ese sentido, en ese acuerdo se habla de que una de las funciones va a ser la investigación de los delitos, ¿no? Algo que ya estaba en la primera versión y que se logró modificar con las mesas de discusión, y ahora Presidencia y el gobierno federal lo mete como default, ¿no? Entonces ya hay algunos problemas también por ahí, ¿no? Entonces no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión. Hola, buenas noches. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan sobre este tema de la militarización de la seguridad pública? Anímense a preguntar. No. Nadie tiene ninguna pregunta, ningún cuestionamiento, sino para dejarlo aquí, terminar esta tercera sesión de la quinta temporada, la penúltima sesión de esta quinta temporada. Entonces nadie tiene ninguna pregunta. A la 1, a las 2. ¿Ninguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces aquí acabaríamos. Aprovecharía estos segundos para invitarlos el día de mañana a mi conferencia en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el INACIPE, a las 6 de la tarde. Ahí sigan la red de INACIPE. Es una conferencia que se intitula Cómo reducir el delito en México, la importancia de la prevención, que vaya, es un tema
es un título bastante ambicioso, pero bueno, trataremos ahí de generar algunas propuestas, algunas recomendaciones para que pues se genere una política pública real, ¿no? Integral, inteligente de prevención para disminuir este flagelo que hoy en día nos corroe, que es la violencia y la delincuencia, y que ante la pandemia por COVID-19 pues desafortunadamente se espera aumente, ¿no? No me aparecen los comentarios. No los veo. ¿Será problema? Porque sí, yo pensé que no estaban preguntando, pero me dicen por acá que sí hay varios comentarios, pero yo no los veo. O si no, que alguien me pueda, a ver si Edson me los puede pasar por WhatsApp y los voy contestando, porque todavía hay bastante audiencia, supongo yo que esperando la respuesta a esas preguntas. Entonces, si puedes, Edson, mandármelas por WhatsApp, porque yo no las logro mirar. Veo solamente los nombres de algunos de los que están viendo, pero no me sale ningún comentario. No sé qué es lo que sucede, por qué no puedo ver los comentarios, pero ya ahorita en un momento. Bueno, una de las preguntas: ¿quién tiene la capacidad de plantear una estrategia así sobre las fases encubiertas del capitalismo? O sea, como les comentaba, es una de las lecturas que se han dado por parte de algunos académicos latinoamericanos sobre esto que se ha llamado los gobiernos de posneoliberales. Por un lado, como les comentaba, hay algunos críticos que dicen que estos gobiernos posneoliberales en realidad son fases encubiertas del capitalismo, dado que no han generado ningún cambio estructural o de fondo, ¿no? En términos del Estado, en términos de un mejoramiento del nivel de vida. Entonces, para ellos, por un lado, son fases encubiertas del capitalismo, pero también hay otros autores que mencionan que son gobiernos auténticos, ¿no? De izquierda, pero que los obstáculos que les han puesto los gobiernos de derecha o los partidarios de la derecha, que todavía siguen controlando ciertos mecanismos, ¿no? Políticos, pues serían ahí como el impedimento. Otra de las preguntas: ¿cuáles serían las mejores políticas sociales para reducir las violencias? Políticas sociales, o sea, es un tema, la verdad es que, porque recordemos que se supone que la política criminal se limita a la parte de la violencia estatal en términos del sistema de seguridad y en términos del sistema de justicia penal. Entonces, la política social históricamente ha quedado olvidada o ha quedado fuera del ámbito del combate o de la política en contra de las violencias y la delincuencia. Es decir, que históricamente la política criminal ha estado pensada siempre en términos del sistema de justicia penal, en términos de la seguridad pública y no en términos de política social.
Eso ha sido como un ámbito, ¿no?, paralelo, pero que no tiene conexión con el sistema de justicia penal. Entonces, yo creo que la política social ayudaría mucho para combatir las violencias y la delincuencia. De hecho lo hace, o sea, constantemente está generando estrategias, podríamos decir, de prevención, pero sin tener como el objetivo de, ¿no? Porque precisamente una de las diferencias es que la política de prevención se dirige principalmente a sectores en riesgo, ¿no? En riesgo de ser victimizados o de ser potencialmente delincuentes o potencialmente agresores o violentos, mientras que la política social se dirige a toda la población y no tiene exactamente esos objetivos de prevenir el delito o la violencia, sino otros objetivos, como puede ser un derecho a la salud adecuado, garantizar un derecho a la educación adecuado, de calidad, en fin. Pero cuando nosotros miramos el problema no solo del delito, sino más amplio, por ejemplo, del conflicto social, pues nos damos cuenta que el conflicto social empieza por muchas violaciones a derechos humanos. Es así que entonces la política social tendría que ser un pilar fundamental cuando hablamos de política criminal. Pero ahí hay como discusiones, ¿no? Algunos autores dicen que no, que la política criminal es solo sistema de seguridad y sistema de política criminal. Y en ese sentido la política social no podría considerarse dentro del ámbito de la seguridad y la justicia, ¿no? Pero sin duda es fundamental que lo tengamos en cuenta como parte de una macropolítica de conflictividad social, ¿no? Donde por un lado está la parte de la política social, la parte de la política preventiva, y después sí, en efecto, viene el sistema de justicia penal que abarca ya prácticamente hasta el sistema penitenciario, hasta la política victimológica, de reinserción social tanto de la víctima como del victimario, en fin. Pero sí es muy importante tener en cuenta la política, o sea, construir política social con esa visión, con esos objetivos. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado en no criminalizar a la política social, porque eso puede suceder, dado que en la política criminal estamos hablando de delitos o por lo menos de daño social, de factores de riesgo vinculados a la violencia, la delincuencia. Entonces es probable, y ha sucedido en muchos países, que la política social se criminalice, ¿no? Sí, o sea, se genere criminalización de personas, criminalización de comportamientos, victimización de estereotipos, de actores, en fin. Entonces, eso sí hay que tener mucho cuidado. Ahora bien, la política social, pues es fundamental, ¿no? Pero hay que complejizarla. Cuando surgió la criminología crítica, ¿no? Crítica a la criminología positivista. Recordemos que la criminología positivista pues decía que el problema de la violencia y la delincuencia tenía que ver principalmente con factores individuales, ¿no? Incluso factores biológicos, ¿no? Pero que estaban en esa esfera individual, ¿no? Y que si bien es cierto el individuo tenía contacto social con su entorno, pero al final era la decisión, era un problema individual. Después la criminología crítica pues hablaba un poco de los factores estructurales, ¿no? En ese sentido la criminología crítica proponía pues la parte de la política social como uno de los puntos importantes para disminuir la conflictividad, para disminuir la criminalidad y la violencia. Desafortunadamente, cuando la criminología crítica dice esto, en muchos países, por ejemplo en Estados Unidos y en muchos países de Europa, la criminalidad no bajó pese a tener una mayor cobertura de política social. O sea, muchos países avanzaron en términos de política social, de bienestar social, de mejores salarios, mejores trabajos, una educación de calidad, cuantitativamente, ¿no? Y sin embargo la criminalidad no bajó, y fue cuando la criminología crítica se deriva en el realismo de izquierda de Jock Jung, ¿no? Y cuando Jock Jung hace esta reconversión entre privación absoluta y privación relativa, y él logra probar que si bien es cierto en Estados Unidos y en Europa se avanzó en términos absolutos, es decir, de acceso a los derechos, de mejor, por ejemplo, mejor salario, un mayor salario, en fin, de mejores condiciones sociales, no así en términos
de la marginalidad, en términos de la subjetividad, en términos de la desigualdad social, ¿no? Entonces, eso lo probó y es por ello que hoy tenemos que tener en cuenta que si vamos a utilizar la política social para disminuir las violencias y la delincuencia, tiene que ser de una forma compleja. Desafortunadamente creo que en este gobierno estamos un poco pues recurriendo a la criminología crítica de los años 60 y 70, ¿no? Que era un poco pues damos como el programa de jóvenes construyendo el futuro, damos becas, ¿no? Damos dinero a los jóvenes y con eso ya evitamos que los jóvenes participen en la criminalidad y en la violencia. Desafortunadamente la violencia y la delincuencia, sobre todo de los jóvenes, ¿no? La violencia juvenil, muy vinculada a los delitos de patrimonio, a la delincuencia organizada, pues no es solamente una cuestión de valor utilitario, valor económico, ¿no? Les recomiendo mucho, por ejemplo, los libros de Gabriel Kessler, ¿no? De Argentina, Sociología del Delito Amateur, donde en efecto habla de que el delito tiene una visión o un enfoque más cultural, no tanto economicista, ¿no? Entonces, no es de que pensemos de que ya porque le damos cierto dinero o cierta cantidad de dinero inhibimos con ello el comportamiento violento o su participación en pandillas o en delincuencia organizada. Va más allá, ¿no? Tenemos que tener en cuenta otros factores contextuales, tener una visión como más cultural del problema, ¿no? Hay muchos jóvenes, por ejemplo, que trabajan, ¿no? Y aún así delinquen. Entonces, esta visión que está pensada desde que hay que intervenir en las personas que no trabajan, que no tienen un empleo, pues ahí rompe con esta visión más compleja, ¿no? De la criminalidad. Por eso un poco uno se ríe, ¿no? De los comentarios ahora con lo del linchamiento a esta persona que en efecto delinquió, ¿no? Es un robo agravado porque se da en transporte público y porque en efecto se ve en el video cómo sustrae de uno de las personas que están en el transporte un celular, ¿no? Al final pues se frustra, ¿no? Ese asalto y bueno, se da esta reacción que yo bien decía comprensible más no justificable, pero muchos de los comentarios decían, bueno, ya con esa madriza el sujeto ya la va a pensar dos veces, ¿no? Y es que ponte a trabajar, ¿no? O sea, son visiones muy ambiguas, ¿no? Muy del siglo XVIII, XIX. Hoy sabemos que no, que en efecto el dinero no es el objetivo principal, ¿no? A pesar de que pueda ser el medio, ¿no? El instrumento, no es el fin, no es el objetivo, ¿no? Hay otros elementos culturales, subjetivos, mucho más importantes que eso. Entonces, no, desafortunadamente con esa madriza y con más madrizas esto no se va a acabar, ¿no? Mientras las motivaciones sean mucho más altas que la efectividad del castigo, ¿no? Que ahora ya no es normativo sino social, mientras las motivaciones, las condiciones sean mucho más elevadas, no se va a acabar, ¿no? Este tipo de acciones. Pero entonces, si vamos a utilizar la política social, tiene que ser de una manera compleja, no lineal, no mecánica, ¿no? Pensando en mayor educación o mayor empleo, baja la violencia y la delincuencia. Tenemos que pensar la política social de manera más compleja, ¿no? Ese sería como uno de los puntos. Otra. ¿Cuál de las estrategias usted cree que sea mejor para inhibir la criminalidad? Para inhibir la criminalidad, bueno, ese es un tema, ¿no? Lo que se ha demostrado con los estudios empíricos es que en términos de la ley, en términos del castigo, no es qué tan severo sea el castigo, es qué tan efectivo sea el castigo. Eso sí puede inhibir. Por eso es que la impunidad sigue siendo un factor muy importante para no inhibir la criminalidad, porque los delincuentes saben que no van a ser atrapados, saben que no van a tener un castigo. Entonces la impunidad estructural, porque no es individual, la impunidad es un factor estructural sistémico, pues es un factor que no ayuda a la inhibición.
Entonces tenemos que pensar más en castigos inteligentes, ¿no? Y no en la severidad del castigo. Por ejemplo, esta idea de darle 140, 200 años a los secuestradores, a los violadores y prisión preventiva oficiosa. Bueno, primero que los detengan, ¿no? Porque pues tenemos casi el 98% de impunidad, de cifra negra, y ya nos estamos adelantando a temas que pues parecerían como muy mediáticos, ¿no? Más bien ahora que se acercan las elecciones. Entonces, para inhibir la delincuencia lo que funciona es tener una menor impunidad, ¿no? Y eso es un tema, ¿no? Es un tema porque tiene que ver con capacidades institucionales, tiene que ver con recursos institucionales. Ahora, por ejemplo, está, pues, vuelve a ser una crítica, vuelve a ser puesto en el ojo del huracán, ¿no? El sistema de justicia penal acusatorio, que como ustedes recordarán se hizo la reforma en 2008, en 2016 empezamos la implementación y la consolidación, y hay muchas críticas, ¿no? A que este sistema de justicia penal pues no ha dado los resultados deseados. Y en efecto, por ejemplo, si vemos la cifra negra sigue estando muy alta, la percepción incluso del sistema de justicia penal ha decaído, ¿no? Del 2008 al 2017, según una consultoría extranjera, internacional, la percepción de confianza que tienen las personas en la justicia, en los juicios, ha disminuido, ¿no? Entonces, esos son datos, son indicadores que obviamente tienen que observarse de manera seria por el sistema de justicia penal acusatorio, no tanto como para destruir lo logrado, lo avanzado, sino para hacer ajustes que me parecen muy pertinentes, ¿no? En términos ya sea del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Penal que todavía no se da, en términos de las condiciones sociales y laborales de las policías, en fin, ¿no? De un montón de cosas que desafortunadamente siguen siendo pendientes. Pero entonces, en términos de inhibición, disminuir la impunidad no es qué tan severo sea el castigo, sino qué tan efectivo sea el castigo, ¿no? Y obviamente en México pues es una de las zonas de los países con mayor incertidumbre referente a la efectividad del castigo. Otra de las preguntas tiene que ver con ¿cómo se podría plantear una estrategia diferente a la militarización de la seguridad pública teniendo siempre presente la presión de Estados Unidos? Sí, desafortunadamente ese es un factor que no se mencionó en la ponencia, pero que sin duda tenemos que tener presentes, ¿no? De hecho, el sistema de justicia penal acusatorio, se dio por varias razones, ¿no? Porque México estaba ya siendo observado minuciosamente por organismos internacionales de derechos humanos, porque en efecto tenía un sistema pues ya anquilosado, ¿no? Como era el sistema, que no era un sistema tampoco inquisitivo, era un sistema mixto, ¿no? Con algunos rasgos acusatorios, pero no plenamente acusatorio. Pero también hay que decirlo, una de las razones por las cuales se reformó el sistema de justicia penal fue la presión de Estados Unidos. Por eso es que Ciudad Juárez fue uno de las entidades, o Chihuahua, de las primeras entidades junto con Oaxaca, si no mal recuerdo, en implementar este sistema de justicia penal. Si ustedes recordarán, en los años 90 en Ciudad Juárez principalmente pues hubo una ola muy fuerte de feminicidios, una ola muy fuerte de narcotráfico, de homicidios. En ese entonces el cártel de Juárez estaba muy potente. Entonces al parecer pues Estados Unidos condicionó, como les comentaba, ¿no? Hace un momento, condicionó también el Tratado de Libre Comercio y la ayuda precisamente a que México sufriera estas modificaciones, estos avances en temas de sistema de justicia penal. Por eso es que USAID fue una institución internacional fundamental para que Chihuahua transformara su sistema de justicia penal mixto a un sistema de justicia penal acusatorio. Volvemos a lo mismo, en los años a principios del 2000, pues Ciudad Juárez seguía teniendo un problema de criminalidad, o sea, el sistema de justicia penal acusatorio al final no fue la respuesta. Aquí obviamente entraríamos al debate.
¿El sistema de justicia penal tiene como objetivo reducir las violencias y la delincuencia? Sí y no. No, porque obviamente criminológicamente hablamos de factores, de contextos, uno de los cuales es el castigo, ya lo mencionábamos ahora. La impunidad es un factor de riesgo para que exista mayor criminalidad y delincuencia. En ese sentido podríamos decir que si un sistema de justicia penal no logra disminuir la impunidad, pues es un factor de riesgo que, aunado a factores sociales, culturales, geográficos, de oportunidad, individuales, pues generan una mayor cantidad de delitos, mayor cantidad de violencias. Por eso es que podemos decir que sí está entre sus objetivos, pero tampoco es achacarle a todo, porque en realidad el objetivo principal del sistema de justicia penal acusatorio pues es limitar la violencia estatal, es que se respeten los derechos humanos, que se respete el debido proceso, que se genere el acceso a la justicia a las víctimas, sentencias, reparaciones del daño, no tanto la disminución de la violencia y la delincuencia. Aunque aclaro, como ya lo dije, en tanto que la impunidad siga siendo un elemento importante en el sistema penal, pues seguiremos tratando de repensar, ¿no? El sistema de justicia penal como factor. Entonces la presión de Estados Unidos pues es fundamental, ¿no? Es fundamental porque no solamente presiona para que México haga estas reformas, que no de pacificación, no es de pacificación, porque uno podría pensar, bueno, antes de la reforma del sistema de justicia penal acusatorio, pues necesitábamos otro tipo de reformas, como por ejemplo la reforma anticorrupción en el sistema de seguridad y procuración de justicia. Necesitamos una reforma para tener mejores empleos, necesitamos una reforma para que no hubiera tantas violaciones a derechos humanos, necesitamos una reforma para tener una educación de calidad. Entonces, por eso es que ahora se dice, tenemos un sistema de justicia penal acusatorio, ¿no?, de primer mundo, y un sistema social, económico, cultural de tercero o cuarto. Entonces, obviamente ahí el sistema de justicia pues no puede resolver esos problemas que atañen a otros sectores. Por eso es que yo hablo de que esta presión de Estados Unidos y estas reformas no son de pacificación, sino son de control social, ¿no? Entonces, Estados Unidos pues sí es un factor clave, ¿no? Ahora lo sabemos, por ejemplo, con la DEA, ¿no? Por ahí hay algún estudio, no sé si ya se publicó, que habla de que a mayor intervención de la DEA, mayor actividad del narcotráfico, del crimen organizado. Entonces ahí también habría que pensar un poco qué tanto le conviene a Estados Unidos esta guerra, ¿no?, contra el crimen organizado, estas muertes, ¿no?, que si las contamos desde Fox ya prácticamente son más de 400,000 homicidios, o sea, es una locura, en fin, ¿no? Entonces Estados Unidos desafortunadamente es un actor clave para entender la criminalidad y la violencia en nuestro país. No podemos comprender, no podemos generar políticas públicas sin antes observar el papel activo, proactivo que tiene Estados Unidos, no solamente en términos de imposición de estas reglas, ¿no?, de esta presión política, sino también porque es el mayor consumidor de sustancias psicoactivas, de drogas, porque también es de donde más llegan las armas, en fin, ¿no? Varias cuestiones que es importante mencionar. ¿Qué otra pregunta por acá? ¿Cuál crees que sea la solución ante este fenómeno de la militarización de la seguridad pública en cuestión de combatir la delincuencia organizada? Combatir, ¿no? Yo creo que ¿cuál crees que sea la solución ante este fenómeno de militarización de la seguridad pública? Pues yo siempre le he apostado a las policías, ¿no? Desafortunadamente, como ya lo mencionaba, pues las policías siguen siendo el ausente, ¿no? Ahora ya tenemos un modelo nacional de seguridad pública, un modelo nacional de policía y seguridad y justicia cívica, ¿no?, que es una propuesta del gobierno. Todavía está como ahí en ciernes, ¿no? Está tratando de implementarse, y lo del COVID obviamente dio al traste con muchas de las iniciativas, con muchos de los proyectos, y uno de ellos es precisamente este nuevo modelo nacional de policía y justicia cívica, que pues en términos de diseño, del documento, de lo que dice, de lo que va a hacer, pues se escucha muy bien, ¿no? Uno de los puntos positivos que tiene, por ejemplo, es que hoy en día tenemos policías municipales, estatales, federales, de investigación, preventivas, auxiliares, que tienen las mismas funciones, las mismas atribuciones. Entonces este proyecto del modelo nacional de policía
va a promover reformas, va a promover cambios para que pues se diferencien las atribuciones y las funciones de las diferentes o de los diferentes cuerpos policiales, ¿no? Ese es uno de los elementos positivos que yo le veo. También otro de ellos es que va a enfocarse más en el desarrollo de la policía de proximidad, ¿no? De estos modelos de policía de proximidad, de resolución de conflictos, de problemas. Entonces me parece que la policía municipal, sobre todo, es la que más necesitamos fortalecer, y obviamente combinando con este enfoque político y económico que ya les comentaba al final de la ponencia frente a la delincuencia organizada, pues sin duda sería fundamental, ¿no? Complementar ese enfoque político económico con el fortalecimiento policial, ¿no? Principalmente de las policías municipales. Aquí obviamente no se trata solo de más atribuciones o de diferenciar esas funciones, sino también de condiciones laborales. Desafortunadamente en México no se han dado las transformaciones requeridas en el ámbito policial como sí se han dado en Latinoamérica. El 123, por ejemplo, que es una violación artera a los derechos laborales de policías, de operadores del sistema de justicia penal, las condiciones en las que están los policías, los horarios tan extenuantes, tan bajos, los riesgos que ahora conlleva también ser policía ante el fenómeno de la delincuencia organizada, los riesgos, también las responsabilizaciones, las responsabilidades en las que pueden caer en este nuevo sistema de justicia penal acusatorio, las condiciones sociales, los contextos precarios, ¿no? De sus historias de vida, pero también las condiciones institucionales que no les dan prácticamente los recursos, las herramientas para que ellos puedan combatir de mejor forma, prevenir de mejor forma el delito. O sea, son un montón de cuestiones que se tienen que observar en el ámbito policial para generar una policía de calidad, ¿no? Pero sin duda es un actor clave. Yo no veo, o sea, no miro una política pública que disminuya las violencias y la delincuencia que no tome en cuenta a la policía, ¿no? Es un actor fundamental, ¿no? ¿Qué otra pregunta? Creo que ya son todas. No sé si tengan por ahí alguna. Seguimos teniendo una audiencia pues alta en términos generales, 36 personas que están observando el video. Ya nos extendimos demasiado, pero si tienen alguna otra pregunta, sin problema la contestamos, ¿no? Ahorita me van a pasar el dato de si hay alguna nueva pregunta o alguna cuestión. Si no, sin más preámbulos, sin más tiempo, pues les agradezco a todas y todos su tiempo. Muchas gracias por seguir esta sesión, esta transmisión, y buenas noches a todas y todos. Y les recuerdo, ¿no? El día de mañana a las 6 de la tarde estaré participando con esta conferencia de cómo reducir el delito en México, la importancia de la prevención, por la red social o las redes sociales del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Buenas noches a todas y todos. Pasen una excelente noche.